Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Quiero por medio de este mensaje enviarles un saludo, también decirles que pues, yo estoy bien. No había podido mandar un nuevo video porque había estado ocupado con otro tipo de cosas. Este video lo hago así como para que nos podamos estar por lo menos en este contacto que es a la mitad, porque ustedes me ven a mí pero yo a ustedes no los veo. Pero bueno, de todas formas hay alguna forma de decir que estamos aquí, que no abandonamos la parroquia, que seguimos acompañando y la medida de lo posible ayudando a todas las personas que así lo requieran. Bien, habíamos hablado en la charlita anterior que sí, alguno dirá charlita, no, son muy largas, pero bueno, yo me imagino que esto iba a ser más breve. Estamos hablando de la historia de la iglesia. Y alguno pensará, pues, ¿y para qué saber tanta historia de la iglesia? No importa. Ya siempre empiezo con la misma forma, porque es que es necesario hoy contestar a los que de alguna u otra forma nos han metido vergüenza por la iglesia. Y hay muchas instituciones que quieren que nosotros nos avergoncemos de la iglesia, porque si uno se avergüenza no quiere pertenecer a aquello que le da vergüenza. Entonces quieren que todo el mundo se escape de la iglesia, que todo el mundo se vaya, y en el fondo es dejar un montón de ovejas perdidas y es necesario volver a la verdad. Y por amar a la verdad también hacemos estos videos porque nos han contado historias como no son. Entonces habíamos hablado, por ejemplo, del Concilio Vaticano I en la charla anterior. Y luego habíamos dicho un par de cositas del Concilio Vaticano II y que quiero retomar y ya con esto ya más o menos concluir lo que es esta charla sobre el concilio. Pues bien, ¿qué es importante en este concilio? Retomemos, y era que Dios nunca ha abandonado a su iglesia. Yo me acuerdo que de niño me preguntaban, bueno, si usted cree en Dios, sí, cree en los profetas, sí, y entonces ¿por qué Dios nunca más volvió a hablar? Y no es verdad, era una premisa falsa. Dios habla siempre, Dios no se ha callado, Dios siempre está guiando a la historia y por eso ha permitido a la iglesia dentro de la historia para que nosotros estemos en comunicación con Él. Entonces Dios nunca ha abandonado la historia y Dios va guiando a su iglesia porque la quiere santa, y entonces el Señor la hace meterse a veces por escondrijos, la hace meterse por valles oscuros, por cañadas muchas veces, o la hace pasar pastos también, y el Señor va guiando a la iglesia para que sea siempre signo de santidad, de perfección, en el sentido no porque ella sea santa y perfecta, porque no haya quien peque, no, sino porque el Señor la va purificando poco a poco, y todo es una purificación. Entonces, entrando un poquito ya más de lleno en el Concilio Vaticano, habíamos dicho que la había convocado el Papa Juan XXIII, y que era un Papa que no parecía que fuera a hacer mucho, pero convocó un concilio que cambió el mundo. Hay varias cosas importantes. El Concilio Vaticano I, ¿se acuerdan que yo les había hablado de la división de las iglesias? Luterana, anglicana, la iglesia ortodoxa del oriente, y así todo el mundo estaba cogiendo como por su lado. Entonces la iglesia quiso convocar un concilio, pero novedoso. ¿Por qué? Porque este concilio fue ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Que reunía a todas las iglesias. Entonces invitan a los representantes de todas las iglesias para que todos juntos den un parecer y ayuden a la iglesia también en las decisiones que tomar. Porque la iglesia nunca quiere romper del todo con nadie. Más bien al contrario, siempre quiere unir, aunque muchos se quieran alejar. Entonces la iglesia convoca y convoca este concilio ecuménico Vaticano II, por ser el segundo que se realizó en la ciudad del Vaticano. Y entonces aquí aparece una cosa bellísima, que es lo que yo quiero decir. Pues la iglesia se está enfrentando a temas muy serios, porque ya desde el siglo XIX, al final del siglo XIX, ya se había dado lo que hoy se presume que es la revolución sexual, la revolución del progreso. No, eso ya se había dado con grandes pensadores a finales del siglo pasado, el siglo anterior, el siglo XIX. Entonces en esa época se iba a explotar todo y el mundo ya pensaba de forma diferente. Y la iglesia a veces, por decirlo así, habíamos visto también que se quedaba como sin cómo responder. Entonces por eso convoca el Concilio Vaticano, porque según la expresión era abrir un poquito la ventana de la casa para que se ventilara. Y era necesario ventilar, y eso es verdad, muchas cosas de la iglesia. No es que todo estuviera mal, no, pero había cosas que estaban desenfocadas. Y entonces en la iglesia, en el Concilio Vaticano II, hace una cosa bellísima y es renovar varias cosas. Antes de entrar en lo que reunió y convocó el concilio, yo quiero hablar de que la iglesia, como decía yo, está llena siempre de hombres grandes, de grandes personajes. A veces la gente, no sé,
tiene prejuicios. Este supuestamente es un siglo de la tolerancia, un siglo de que todo el mundo puede participar, pero mentiras, que cada vez se llena más el mundo de prejuicios y a veces no puede ver ni siquiera un presbítero porque se llena de rabia. Eso también es un prejuicio infundado, muchas veces injustamente, porque hay hombres, presbíteros, papas, obispos, cardenales, diáconos, que han sido santos y han sido un emblema y han defendido a la iglesia y han sido fieles y han muerto y han sufrido por la iglesia. Entonces a algunos se les llama, como se les llamó después al Papa Pablo VI, por ejemplo, como un mártir blanco. Quiere decir que no derramó sangre físicamente, pero lo que tuvo que sufrir por la iglesia le hace digno como de llamarse mártir, un martirio blanco, despacio, años por años, sufriendo, afrontando muchas acusaciones, injurias, y el Papa ahí fiel llevando el Concilio Vaticano II, porque él lo leía como la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios hay que obedecerla, y hay que sufrirla muchas veces, sí, y se lleva adelante. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Cuando se convocó el Vaticano II, muchos quedaron como desconcertados. Digo, no, pero que vamos a convocar un concilio a este momento. No podemos. O inclusive, ¿por qué no terminamos el Concilio Vaticano I, que quedó ahí como así como interrumpido por la invasión esta que yo les decía? No, ¿por qué? Y no, el Papa dijo, no, es necesario que se convoque un nuevo concilio para resolver a nuevas cuestiones. Y entonces, ¿cuáles son estas nuevas cuestiones? Pues bien, ya he dicho un par que ustedes más o menos se hacen a la idea, pero hay una renovación en toda la iglesia que es bellísima. Y la primera es, y ya se estaba dando desde antes del concilio, con algunos pensadores, profesores, filósofos, teólogos que se habían reunido, y había una renovación en varios ámbitos, pero la más importante seguramente fue la renovación litúrgica. Una renovación que había nacido en algunos monasterios, que había nacido en algunos ámbitos, estudiosos que habían estado mirando cuál era la liturgia del Medio Oriente, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia, y entonces tanto estudian, habían dicho, mira, la iglesia hay que renovarla en esto, y la liturgia de la iglesia hay que purificarla, porque se ha ido llenando de cosas que de cierta forma no la destrozan, porque no quiere decir que, pero sí, por decirlo así, como que la limitan, le quitan la fuerza. Pongo un ejemplo, es como si una bicicleta, ¿no? Una bicicleta está hecha para que tú corras mucho, ¿no? Y puedas llegar a un lugar a otro rápidamente. De hecho, esa es la liturgia, que tú puedas encontrarte con el Señor. Y es el Señor quien lo ha instituido. Una Eucaristía, por ejemplo, ha sido instituida por el Señor. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, es un ejemplo tonto, pero es lo único que me ocurre. Tú pones la bicicleta, le pones un adornito, le pones un candadito que te regaló tu novio, le pones un montón de cosas. Al final tu bicicleta llena de candados, llena de resortes, llena de cosas. Al final tu bicicleta se hace tan pesada que más te valdría salir caminando, ¿no? Pues la liturgia podría llegar a ser, se llena a veces de tantas cosas que son superficiales, que no son la esencia, no son el corazón de la liturgia, y por esa razón se entorpece, ¿vale? Entonces todos estos estudiosos en el Concilio Vaticano II van a proponer una renovación litúrgica y una renovación de muchas cosas. ¿Y cómo se hace esa renovación? ¿Cómo haces tú para decir, bueno, hay que renovar esto, lo otro? Una forma muy sencilla que lo va a decir el Concilio Vaticano II. Para poder renovar la iglesia hay que volver a las fuentes. ¿Qué es volver a las fuentes? En realidad es volver a la fuente, que es Jesucristo. Pero volver a la fuente quiere decir como volver a los orígenes de los primeros cristianos, de las primeras comunidades. Y las primeras comunidades, ¿cómo eran? Ya lo hemos visto, también lo vimos en el primer video. ¿Cómo eran? Eran hombres que se reunían, que celebraban el nombre del Señor, que partían el pan, que vivían la Eucaristía, que ponían todos sus bienes para que todos los pobres pudieran tener algo que comer. Era una iglesia muy viva en comunidad. Pero era ideal, ¿no? Había también pecadores. El mismo San Pablo empieza a denunciar un montón de pecadores, que eso no deberían estar ni siquiera. O sea, nunca ha sido una iglesia ideal, pero sí es una iglesia fiel. Entonces, ¿qué hace el Concilio Vaticano? Decir, bueno, tenemos que volver a las fuentes. Y se preguntan, ¿cómo era la iglesia en el Concilio Vaticano? En los primeros siglos, ¿cómo era? Y entonces, a semejanza de ellos, irnos pareciendo. Listo. Es como cuando uno está viejito, ya empieza a envejecer, y uno se ha dado cuenta que en la vida se ha ido llenando de cosas que no son buenas. Vicios, formas de pensar que te alejan de los demás, o inclusive un temperamento que te hace una persona aislada, sola, o muchas cosas. Uno va envejeciendo y se va dando cuenta que hay muchas cosas en uno, y entonces uno, ¿cómo cambia? Pues empieza a recordar de pronto quizá cómo era de niño,
Y uno dice, uy, yo de niño no era así, yo de niño era inocente, yo de niño no tenía estos pecados, y uno también se puede ir buscando la purificación, buscando también de cierta forma la pureza de la infancia. Pero bueno, ese es simplemente un ejemplo. Entonces eso es lo que hace la iglesia, hay que volver a las fuentes. Estoy diciendo un montón de cosas, las estoy diciendo superficialmente, pero es como para que nos hagamos una idea. Y entonces hace una renovación litúrgica. Y las primeras cosas que hay que recordar es la liturgia, purificarla, quitarle tantas cosas para que sea, y de hecho nos la han facilitado mucho, porque como le decía, antes el concilio de Trento había dicho, bueno, todo el mundo se conserva el latín, y entonces el latín, todo el mundo iba a la misa, latín, un montón de signos, pero nadie entendía mayor cosa, solamente aquellos que estudiaban. ¿Quiénes podían leer la escritura? También, algunos pocos. Y entonces, ¿qué hace el concilio? Empieza a abrir las fuentes de la revelación, o sea, el mismísimo Jesucristo, vivido en la iglesia, se lo empieza a abrir a todas las personas. Ese es un punto. El segundo punto también es un encuentro con el pobre. La iglesia de cierta forma estaba en una pregunta porque no sabía cómo responder a la pobreza, porque antes no se vivía la pobreza que se vivió después del siglo XVIII, siglo inclusive XVII, grandes industrializaciones, al mismo tiempo una gran pobreza. ¿Y cómo pueden convivir estas dos? Y entonces la iglesia no sabía muchas veces cómo responder. Inclusive había unos experimentos, y algunos ya lo conocen bien, el socialismo, más tarde el comunismo, muchas cosas que la iglesia tuvo que condenar en algunos momentos porque se alejaban de la revelación, no porque no tuvieron en cuenta el pobre. Entonces la iglesia se tiene que preguntar por el pobre. ¿Y qué vamos a hacer con el pobre? Y empezar a unificar y a definir que la misión de la iglesia es también estar con el pobre, inclusive que el pobre muchas veces es presencia de Jesucristo, ¿vale? Entonces es una sensibilidad por los pobres. Bueno, estoy diciendo esto así, pero bueno. Y hay otra cosa, empieza a darse la renovación también de la comunidad. ¿De la comunidad en qué sentido? Que la comunidad siempre ha estado, sí, pero la comunidad vivida en pequeños grupos. Pequeños grupos quiere decir que nosotros estamos acostumbrados a que todo el mundo se bautiza, estamos acostumbrados a que todo el mundo viene a misa, pero cada vez van siendo menos. Y el Señor de hecho había hablado, no te preocupes, el pequeño rebaño, porque el Señor, a nuestro Padre, el Padre Celestial, le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Quiere decir, el Señor también estaba pensando en pequeño y no grandes masas. Nuestra misión es ser sal. ¿Qué quiere decir la sal? La sal es poquita, pero si la sal es efectiva, le da sabor a todo. Pues si nosotros como iglesia, a pesar de ser poquitos, somos verdaderos cristianos, podemos transformar y poder llevar adelante la misión de la iglesia. Otra cosa es, hay una cosa, y esto ya es lo último, yo no me quiero extender, pero lo quiero decir esto que es la parte más importante. Hay un libro que todos podríamos tener en nuestra casa. Listo. La iglesia, a veces, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez, escuchar de por ahí, la encíclica del Papa, yo no sé cuál, esto. Entonces, ¿la encíclica qué es? La encíclica es un documento del Papa que se declara sobre algo, da una denominación sobre algo. Por ejemplo, la ecología, el medio ambiente, ¿cómo respondemos? Entonces el Papa Francisco lo que hace es hacer una encíclica y que da respuesta a todas estas cosas. Y entonces siempre se le da respuesta a las situaciones y a los problemas del mundo. Eso es una encíclica. Pero también hay otro tipo de documentos, y el Concilio Vaticano II, cuando terminó, mediante iba pasando, por ser más preciso, iba escribiendo unos documentos que tienen nombres en latín, y que uno los escucha en latín y uno dice, uy, qué pereza, ¿eso qué se tratará? Eso será una cosa por allá que nadie entiende. Pues no es verdad. Es muy fácil de entender. Si tú, y eso es lo que yo quiero presentar, este es el Concilio Vaticano II. No tengo nada que mostrar, es un libro porque no tiene pasta, pero de todas formas es el Concilio Vaticano II, tiene unos documentos bellísimos. ¿Por qué lo digo? Porque tú en tu casa también podrías acercarte a leer estos documentos, que son documentos hechos para ti y para mí. No son documentos hechos para los, perdón la expresión que voy a usar, que de pronto es un poco torpe, pero lo que escuchamos, es un documento hecho para los curas y para las monjas, no, es un documento hecho para ti y para mí, que somos cristianos, porque tú y yo tenemos el riesgo de terminar pensando como piensa el mundo. Y entonces, ¿cómo piensa Jesucristo? ¿Cómo piensa la iglesia? Te lo dicen en algunos documentos o en las homilías del Papa. Pues bien, estos documentos son muchos, pero yo quiero hablar de unos en particular, porque la iglesia también es otro punto del Concilio Vaticano. Se hizo una pregunta, todos los cardenales y todos los invitados se hicieron una pregunta: ¿qué es la iglesia y cómo tiene que ser la iglesia?
Y entonces escriben un documento bellísimo que se llama Lumen Gentium. ¿Qué quiere decir? La luz de las gentes. Lumen Gentium quiere decir cuál es el papel de la iglesia en el mundo. Y empieza a responder y empieza a decir cosas de la iglesia que son bellas. Y yo te invito a que las leas. Hay otros documentos como el Sacrosanctum Concilium, está también el Dei Verbum, está Gaudium et Spes, estoy mirándolo aquí porque no me acuerdo, y hay otros muchos decretos, hay como 9 decretos, hay 3 declaraciones, son documentos de una valía, son buenísimos. Hay otro documento ahí muy importante que se llama Nostra Aetate. Nostra Aetate hace una cosa que rompe con siglos y siglos. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido muy perseguidos, los judíos, inclusive los musulmanes, y nosotros los cristianos de pronto habíamos propiciado en algunos episodios de la historia una persecución y un sufrimiento muy grande para el pueblo que había escogido el Señor por antemano. Y entonces el documento nos trata lo que va a hacer es, ¿qué son los judíos? ¿Y qué son los musulmanes? ¿Y qué son las otras religiones para nosotros? Y lanza un documento que va a ser definitivo también para poder hacer un diálogo con las otras religiones, el diálogo